En esta segunda parte del ciclo Los enanos del sistema solar, vamos a hablar de algunos detalles sobre los planetas enanos que hicimos la introducción en el video anterior. Vamos a comenzar con Eris, que es un objeto que está a unos 67 unidades astronómicas del Sol. Podemos ver la imagen de su descubrimiento, este objeto que está aquí, cuando fue descubierto, y luego con el telescopio Hubble se descubrió que tenía un satélite. Entonces, este objeto tiene un periodo orbital de 558 años, ese es el año, el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol. Es bastante grande, es del tamaño de Plutón, en torno a unos 1163 kilómetros de radio, y tiene un albedo del 96%. Esto quiere decir que refleja casi toda la luz que le está llegando. ¿Qué nos indica esto? Que la superficie está completamente helada y es un hielo nuevo, que no está sucio por algún motivo. Esto quiere decir que probablemente tuvo una atmósfera hace poco. Gracias a la existencia de este satélite que tenemos aquí, podemos determinar la densidad media de Eris, que es en torno a 2,5 gramos por centímetro cúbico. Recordemos que la densidad media de la Tierra es de 5,5 gramos por centímetro cúbico y la del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, esto nos da una idea de la estructura interna que tendría este objeto, que puede estar formado y diferenciado con un núcleo de roca bastante grande y luego una capa más exterior de hielo. En la superficie, aquí podemos ver un espectro de la luz que es reflejada por el Sol y nos llega a nosotros. Podemos determinar la existencia de metano y de nitrógeno. Entonces el espectro, fíjense, es muy parecido al espectro que nos llega de Pluto. Esto sería una especie de objeto gemelo a Plutón. Vimos una ocultación por Eris. Esto quiere decir que Eris, a medida que se traslada por el cielo, puede pasar enfrente de una estrella. Esta es la estrella, y Eris no se está viendo hasta que pasa frente a la estrella, desaparece esa estrella y vuelve a aparecer, como podemos ver aquí. ¿Esto que nos da? Aquí podemos ver entonces cómo la luz de la estrella cae violentamente, observado desde varios telescopios. Cada uno de estos telescopios nos da una información de una cuerda que nosotros le decimos, y podemos determinar con muchísima precisión el tamaño de este objeto. Recordemos que es un objeto que está a 67 unidades astronómicas y nosotros estamos determinando el tamaño con una precisión de algunos kilómetros. También podemos estudiar cómo emite térmicamente este objeto con un telescopio espacial llamado Herschel. Hicimos un estudio de cómo refleja la luz y también cómo emite térmicamente. Fíjense que está en torno a la temperatura está en torno a unos 25 grados Kelvin, se está completamente congelado todo, pero refleja muchísimo y en forma muy homogénea. Aquí tenemos una imagen artística de cómo se cree que sería Eris, completamente congelado con hielo de metano en su superficie. ¿Qué podemos decir del otro planeta enano, Makemake? Aquí tenemos la imagen donde se descubre Makemake, un pequeño puntito aquí, y una imagen usando el telescopio espacial. Este objeto está a unos 45 unidades astronómicas de la Tierra, gira en torno al Sol en 309 años y tiene un radio mucho más pequeño que el radio de Eris o de Plutón, 715 kilómetros. El albedo, o sea, la cantidad de luz reflejada de este objeto es del 81%, un tanto más bajo. Esto nos está indicando nuevamente que tenemos muchos hielos en la superficie y podemos estimar ya con un error un tanto más grande la densidad en torno a 1,4 y 3 gramos por centímetro cuadrado. En su superficie tenemos metano y nitrógeno. Y esta diapositiva es un poquito antigua, dice que no tiene satélite, pero recientemente se ha descubierto que Makemake sí tiene un satélite. Makemake es este 2005 FY9, aquí podemos ver el espectro de reflexión de este objeto y donde se puede ver que también tiene metano en su superficie. También observamos una ocultación estelar por este objeto. Vamos a sacar el sonido, no nos gusta. Esto sería
cómo se ve la sombra del objeto a medida que pasa por la superficie de la Tierra. Todos los puntos verdes fueron los telescopios que nosotros observamos esta ocultación. A partir de cada una de estas observaciones podemos reconstruir estas curvas de luz aquí y determinar con muchísima precisión la entrada y la salida de la ocultación y determinar con muchísima precisión el tamaño de Makemake y que fue el que les mostré en la diapositiva anterior. Entonces, veamos un poquito más en detalle los enanos en general. En particular, Ceres y Plutón, que fueron los únicos dos planetas enanos que fueron visitados por una nave espacial. Ceres fue visitado por la nave Dawn de la NASA y Plutón fue visitado hace poquito, bueno, hace unos años atrás, por la nave New Horizon. Ceres era o es la diosa romana de la agricultura y Plutón el dios del inframundo. Ceres tiene una superficie rocosa, llena de silicatos, y ya vamos a ver algunas características especiales, mientras que Plutón tiene una superficie helada y son completamente diferentes ambos. Ceres, recordemos, está en el cinturón de asteroides a 3 unidades astronómicas, mientras que Plutón está a 40 unidades astronómicas, mucho más lejos, fuera del sistema solar. Fíjense, aquí podemos ver un gráfico de Ceres, una de las grandes características en un planeta que tiene muchísimos cráteres, pero sin embargo es muy plano. Solamente tiene una montaña. Fíjense entonces los datos. Estamos a un poquito menos de 3 unidades astronómicas del Sol, por lo tanto gira en 4 años, 4.6 años en torno al Sol. El radio es de 473 kilómetros comparado con los 1000 y pico de Plutón y de Makemake, y refleja muy poquito la luz del Sol, en torno al 9%. Como este planeta enano fue observado y una nave espacial, la nave Dawn, estuvo orbitando alrededor del planeta, la densidad del planeta, la densidad media, pudo ser determinada con muchísima precisión y es de 2.161 gramos por centímetro cúbico. En la superficie se pudieron determinar la existencia de minerales hidratados, como la mica, por ejemplo, la serpentina, y esos puntitos brillantes que vemos aquí son sales. Ya vamos a explicar un poquito mejor más adelante. Tiene una sola montaña, esto de aquí, que es una especie de montaña de sal. Es como una eyección de sal que viene desde dentro y está saliendo fuera de la superficie. Una parte de este lado de la montaña está oscuro y de este lado está muchísimo más claro y hay más derrumbe. Entonces sería una superficie más joven. Dentro de algunos cráteres se puede observar la existencia de sales, aquí, aquí y aquí. Antes se creía que podría ser hielo de agua, pero en realidad después cuando se vio de que estaban compuestos este tipo de cosas, y gracias a la nave espacial Dawn, se pudo comprobar que en realidad son sales. Aquí podemos ver con más detalle algunas de las cráteres que hay en la superficie de Ceres. Entonces esto quiere decir que en el interior, ya vamos a ver un modelo, hay una especie de salmuera que sale por una especie de grieta a la superficie, ahí se congela, se evapora todo el agua que hay y queda como una especie de salar en la superficie de Ceres. Tenemos aquí, vamos a sacar el sonido, y tenemos, creo, sí, un sobrevuelo al planeta enano Ceres. Aquí podemos ver una visión completa de las eyecciones de sal que hay en todo el planeta enano, y podemos ver cómo es bastante plano, no hay montañas, es un objeto muy homogéneo en cuanto a altura. Y aquí podemos ver el cráter más famoso, Ocator, donde se puede ver la existencia muy muy clara en el centro, que sería la parte más profunda de ese cráter, donde tenemos la existencia de esas sales que les menciono. Sales, quiero decir, es potasio, sodio y alguna otra mezcla de amoníaco. Serían una especie, lo que se conoce como
sales amoniacadas. Pero podemos ver entonces bien clarito este cráter y cómo esas manchas de la presencia de sales son bastante claras. Incluso aquí se ven zonas más oscuras. Y esto es la única montaña que existe en Ceres, perdón. Y fíjense que dice aquí que el relieve está exagerado unas 5 veces, porque en realidad esto es muy plano. Esta parte de la montaña está muy oscurecida, eso quiere decir que es más vieja, mientras que esta otra parte de la montaña es mucho más nueva y se puede ver esas sales. Esto sería una especie de eyección de material que viene desde dentro, desde el interior de Ceres, y se podría ver. Aquí tenemos un gráfico de cómo sería el interior de Ceres, estaría compuesto por un núcleo rocoso, luego un manto o una capa de hielo de agua mezclado con muchas sales, una especie de salmuera, y luego una corteza. Cuando esa corteza, por algún motivo, por ejemplo, con un impacto, se rompe y esta salmuera puede salir, sería una especie de volcán de sal que llega hasta la superficie. Por supuesto, aquí todo el agua se evaporaría y quedaría la existencia de sal. Eso es lo que se conoce como minerales amoniacados. Las temperaturas en la superficie de Ceres varían entre 180 y 240 Kelvin. Recordemos que 270 Kelvin es 0 grados centígrados, o sea que 240 Kelvin son 30 grados bajo cero. Es una temperatura que se puede encontrar fácilmente en la Antártida. Y Dawn comenzó a hacer la última parte. Bueno, Dawn en realidad ya acabó su misión y ha fotografiado con muchísimo detalle estas zonas de las eyecciones de sal dentro de los cráteres. Continuamos en la tercera entrega, donde vamos a hablar sobre el planeta enano Plutón. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.